alegre por estar nuevamente aquí, ¿verdad? Para alabar el nombre de Dios. Estaba prestando atención a la alabanza que acaba de terminar de sonar y nosotros estamos hoy aquí porque Dios nos habló, ¿verdad? Porque Él llegó, tocó nuestro corazón y es por eso que nosotros venimos cada domingo y como yo pienso no es por casualidad, sino es Él que nos trae y lo que venimos nosotros aquí cada domingo y cada vez que nosotros buscamos de Él es darle la gloria, ¿verdad? Y la honra a Él porque Él es nuestro Salvador y gracias a Él nosotros hoy tenemos una oportunidad nuevamente de alcanzar la salvación, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios hoy estamos nosotros aquí, ¿verdad? Voy a leer el Salmo 117, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad, la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Pues gracias a su amor y misericordia nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces yo les animo a que despejen su mente, que abran su corazón para recibir la palabra que a continuación el pastor Sergio nos va a dar, porque Dios nos trajo, porque esa palabra que nos va a ser dada hoy, Dios quiere que nosotros la escuchemos, ¿verdad? Entonces estamos hoy para eso aquí, ¿verdad? Bienvenidos. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando todas estas semanas acerca de estas historias ordinarias sobre un reino extraordinario. Disculpe que hoy estoy con la boca medio trabada, pero trataré de hacer lo mejor para compartir con usted. Y hemos llegado a la última semana de hablar de estas hermosas parábolas. Dijimos, son las historias que Jesús va contando. Y hoy hablaremos acerca de perdidos y hallados. Y yo sé que como tal no va a encontrar una parábola así en la Escritura, pues estaremos tocando un capítulo que abarca varias historias que son muy importantes, creo que para la vida de todos nosotros en este día. Así que para que tú y yo podamos entrar como a sentirnos parte de esto, quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido o has tenido esta sensación de estar extraviado? O mejor, en palabras más sencillas y del diario hablar, ¿te has sentido perdido? ¿Alguna vez has sentido que nada de lo que está alrededor está haciendo conexión y que todo lo que estás viviendo es algo extraño? Parece que estuvieras como en una nebulosa allí en la mente, que nada logra conectar, nada logra hacer sentido, nada logra hacer coherencia. O tal vez simplemente tú y yo estamos en un país distinto, donde extrañamos muchas cosas y nada es lo mismo como lo era antes. Y esto nos provee o nos da una sensación de estar sin rumbo, de estar extraviados, de estar perdidos. Y sabes, no sé si te ha pasado que alguna vez viéndote al espejo, en una de esas lindas mañanas en las que te estás peinando o estando allí parado frente al espejo, te has preguntado, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Qué es todo lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Para dónde apunta? ¿Qué es lo que hago? Creo que en momentos como esos, en los cuales tú y yo podemos hacernos una pregunta como esta, nos damos cuenta a veces que tenemos esta sensación de estar extraviados, esta sensación de estar perdidos, de estar como suspendidos en el aire y sin saber para dónde, qué hacer, qué decidir, dónde caminar. Y creo que, ¿sabes?, que estoy más que seguro tal vez que todos los que estamos aquí en algún punto de nuestra historia nos hemos sentido así. Y no solo tal vez en algún punto lejano de nuestra historia, tal vez posiblemente hoy tú te sientes así. Posiblemente hoy alguno de nosotros se siente extraviado, se siente perdido, siente que todo lo que estamos haciendo
no conecta con nada, que estás, cada día te ves y dices como, wow, un día más. Y esto pasa y nos pasa a cada uno de nosotros. Si faltara alguien aquí al que no le ha pasado, por lo menos el que te está hablando el día de hoy, sí me ha pasado. Sí me he sentido extraviado, sí me he sentido perdido. Y hay ocasiones en las que cuando me miro al espejo digo, ay, ¿y todo lo que hago? ¿Hacia dónde va? No es algo que difiere de la vida de un ser humano normal. Y sabes, esto es bien interesante y es bien importante que tú y yo podamos compartir el día de hoy. Quería hacerte esa pregunta para que tú y yo podamos sentirnos identificados con las historias que vamos a escuchar en la Escritura hoy. Porque todos y cada uno de nosotros es posible que hayamos sentido esto. Ahora, quiero pedirte que si tú tienes una Biblia o tienes una aplicación en tu celular en la que utilices la Biblia o alguna manera en la que tú te refieras a la Escritura como tal, puedas buscar Lucas capítulo 15 y lo marques y lo anotes y digas, esto lo voy a leer llegando a mi casa, para comprobar que lo que el pastor me dijo este domingo es verdad. Quiero pedirte que tú puedas marcarlo, porque es bastante y no voy a tener el tiempo de poder leerlo cada uno, así que te voy a contar las historias rápidamente y te voy a dar puntos centrales de ellas. Pero quiero pedirte que tú te lo anotes. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 habla de 3 historias. Menciona 3 historias que Jesús cuenta, 3 parábolas, que es lo que hemos estado hablando. Y en estas 3 parábolas hay una secuencia muy similar y muy parecida en las historias. Y eso tú y yo vamos a ir viéndolo. Y creo que es muy bueno para poder compartir y meditar hoy. Pero sabes, quiero hacerte recuerdo una vez más que Jesús nunca contó estas historias al azar. No es que se levantó y dijo, a ver, ¿qué encuentro? Alguien chistoso y empiezo así, o algo gracioso y voy por aquí, o algún hecho y a ver, no, sino que él pensaba lo que iba a hablar y había una intención en parte en cada una de las historias que él contaba. Entonces, surge que Jesús está hablando hacia muchos, como siempre estaba enseñando hacia muchos, y de esos muchos, varias de estas personas se levantan y le empiezan a criticar. Y no era algo inusual. Jesús recibía muchas críticas a diario, constantemente por lo que él hacía. Pero la verdad es que estas críticas tenían una particularidad. ¿Cuál era lo específico en estas críticas? ¿O qué era lo que pasaba en estas críticas? Y estas críticas estaban hablando de por qué él se juntaba con las personas que todos los demás en el pueblo judío consideraban marginadas o marginales. ¿A quién me refiero? No sé qué viene a tu mente cuando escuchas a alguien marginal o marginado. Pero hay muchas ideas que pueden salir de por medio. Pero te explico, ¿quiénes eran estas personas con las que Jesús estaba juntando? Eran personas que eran corruptas y deshonestas. Eran personas inmorales, que tenían errores, que tenían fallas. Incluso para algunos en ese pueblo eran personas, en ese contexto eran personas inmigrantes que venían de otro lugar. Había personas que eran indigentes o había personas que estaban afectados severamente en el físico y por esto eran marginados. Lepra, una de las enfermedades más terribles en aquel tiempo de la historia. Lo interesante es que Jesús se juntaba con todas estas personas. Era con ellos con los que se sentaba a comer. Era con ellos con los que se sentaba a hablar. Y las personas religiosas de ese tiempo lo estaban juzgando y le estaban criticando y le decían, ¿pero por qué te sientas con esos? Si tú sabes que estos son inmundos, que estos hacen esto, que estos hacen aquello, que esas mujeres son prostitutas. ¿Por qué estás con ellos? Y la crítica era muy severa hacia él por esta situación. Entonces Jesús, como tú sabes, agarra a todos allí de frente y les empieza a contar una historia. Como ya hemos visto a lo largo de estas semanas, las respuestas de Jesús siempre iban a través de las historias. Y entonces él empieza a comentar y empieza con la primera parábola que tú y yo conocemos como la oveja perdida. Si tú estás siguiendo allí en tu Biblia esta parte, el primer subtítulo que vas a encontrar allí es la oveja perdida y tiene algunos versículos que estarán contando esta historia. Y básicamente lo que cuenta esta parábola es que dice Jesús que había un pastor que tenía su rebaño
y una de las ovejas se extravía y se pierde. Y entonces él deja todas las 99 y va detrás de esta una sola oveja que se había perdido. Dice que cuando la encuentra, él se regocija, se alegra, la toma entre sus brazos, la pone sobre sus hombros y la lleva. Y luego les cuenta a las otras personas, dejándoles saber de que estaba contento porque había encontrado una de esas ovejas, o esa oveja que le faltaba y que se había extraviado. Y agarra, y entonces Jesús declara que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, y no por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Interesante, ¿no? Que haga el sobreénfasis en exactamente la diferencia entre las 99 y la única sola perdida. Pero no concluye allí, sino que empieza una segunda parábola que tú y yo conocemos como la moneda perdida. Y en esta historia, lo que tú y yo encontramos es que Jesús empieza a narrar la historia de una mujer que pierde una de sus 10 monedas que significaban un salario. Y era una moneda valiosa, de un gran precio, de un gran costo. Y esta historia, Jesús dice que ella también se impactó por haber perdido esta y buscó y buscó y buscó por todo lugar hasta que la halló, hasta que la encontró nuevamente. Y dice que también ella se alegró y llamó a todos alrededor para que se regocijen porque había encontrado su moneda. Una de las 10 que le faltaban. Qué interesante, ¿no? Y también Jesús concluye diciendo algo. Y dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y por último, empieza a contar la tercera parábola, que yo estoy más seguro que tú la conoces, porque esto ya por cultura se sabe. El hijo pródigo o el hijo perdido. No es necesario que tú conozcas de la iglesia para que sepas de esta parábola. Entonces Jesús empieza a narrar esta tercera y más conocida y tal vez una de las más hermosas parábolas que tú y yo encontramos. Y él cuenta que hay un padre que tiene 2 hijos y uno de los hijos le pide su herencia por anticipado y le dice: sabes, yo ya no quiero estar aquí contigo, me quiero ir, dame lo que me corresponde y me voy. Entonces el padre accede, le da lo que le correspondía y el hijo va y empieza a derrochar todo esto que él tenía. Puedes imaginarte la mejor manera de derrochar, tal vez era tu corazón hablando allá. Pero él empieza a derrochar todo lo que tenía, hasta un punto en el que pierde todo. Y cuando pierde todo, cuando queda todo destruido alrededor de su vida y en su vida, él lo que empieza a hacer es que dice: ¿y ahora qué hago? Y busca un lugar para trabajar y busca la manera de sustentarse y termina alimentándose, trabajando, cuidando cerdos y alimentándose de la misma comida que los cerdos comían. Y dice la historia que este hombre entra en razón y dice: pero aún los jornaleros de mi padre trabajan así y están mejor todavía, así que voy a volver, voy a pedir perdón y le voy a pedir ser uno de esos jornaleros, porque no puedo volver a ser un hijo suyo. Entonces regresa donde el padre, y cuando el padre lo ve, él piensa que el padre va a estar enojado, y el padre sale al encuentro a abrazarlo y agarrarlo, y mientras el padre está abrazándolo de alegría, él está tratando de darle su speech de perdón, ¿no? Padre, pero espera, es que yo he pecado contra el cielo, contra ti. Pero el padre nada, que lo abraza, que lo ama y que hace fiesta para celebrar el regreso de su hijo. Dice que mata al becerro más gordo, que pone todo lo más bonito posible para celebrar la vuelta de su hijo. Y hago un becerro gordo, ¿no? Como si fuera algo chiquito, es una cosa grande. Qué interesante. Hace una historia, muestra algo tan hermoso, pero surge que el hijo mayor sale de la historia allí y empieza enojado a renegar contra el padre y le dice: pero ¿por qué? ¿Por qué la celebración por aquel que ha ido a derrochar todo, por aquel que ha perdido, si yo he estado siempre aquí contigo? Y el padre le responde y le dice: ciertamente siempre has estado conmigo y tú siempre has tenido todo junto conmigo.
lo tienes todo y yo te cuido, te amo y te protejo siempre. Tal vez no te das cuenta de esto. Pero le dice, pero es necesario que tú y yo nos gocemos porque tu hermano estaba muerto y ahora vive. Y hay una fiesta y una alegría por aquel que estaba perdido. Ahora, si tú prestas atención a la historia, o a las 3 historias que acabamos de contar, o que te acabo de contar, en las 3 historias hay algo similar. Hay algo valioso que se pierde, hay algo de gran precio, hay algo que se encuentra nuevamente, y por último hay un gran regocijo porque esto se ha hallado, porque esto se ha encontrado, porque esto ha vuelto al lugar donde pertenecía. Y esto es una de las cosas más bonitas. ¿Sabes? Jesús más adelante en la Escritura muestra y dice que Él revela la misión que Él tiene. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Te preguntaba al principio de esto, si tú alguna vez te has sentido extraviado y perdido. Exactamente porque Jesús es al que viene a buscar. Jesús no vino a buscar a la persona que está con todo resuelto o que cree tener todo resuelto. Jesús vino a buscar a aquel que está extraviado, aquel que es la oveja que se ha perdido, aquel que es esa moneda que se ha extraviado, aquel que es ese hijo que está lejos de casa, aquel hijo que parece que ha muerto, pero que puede volver a vida. El corazón de Dios se muestra en estas 3 parábolas, o se enseña, que es como el corazón del pastor que busca la oveja, es el corazón de la mujer que busca la moneda, y es el corazón del padre que se alegra y sale al encuentro de su hijo cuando él vuelve a sus brazos. Es muy obvia la comparación. Jesús viene a rescatarnos. Jesús viene a contarnos esta historia de gran rescate y a darnos y tratar de ayudarnos a entender que debemos devolvernos a ese lugar de donde estamos. Pero tal vez hasta este punto de la historia tú y yo, o tal vez estando aquí, tú dices, no, pero es que creo que yo no ando tan perdido. Creo que yo siempre he estado como bien centradito, nunca he hecho tanto problema. Es posible. Es posible que tal vez nunca hayas sentido esta sensación que te describí al principio. Pero sabes, quiero decirte algo que la Escritura dice. Isaías 53 es un capítulo impresionante y maravilloso, porque todo ese capítulo describe lo que nuestro Señor Jesús pasó en la cruz muchísimos años antes de que todo pasara. Es una profecía. Y está describiendo todo lo que Jesús viviría para que aquella oveja perdida pueda volver a los brazos del pastor. Y dice esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Alguna vez has cruzado por tu mente la frase, yo vivo la fe a mi manera? Yo tengo mi propia relación con Dios. Ciertamente, tienes tu propia relación porque eres tú con Dios. Pero eso no se aplica en esos estándares. Se aplica en, no me molestes, no necesitas guiarme, yo sé lo que estoy haciendo mejor. Esto dice que tú no sabes que lo estás haciendo bien. Esto nos muestra que ni tú ni yo sabemos que estamos haciéndolo bien. Y que esa frase de, no, yo tengo mi forma y mi relación con Dios a mi manera, no existe. Eso no es algo real. Eso simplemente es un justificativo para encubrirnos y no abrir ciertamente el corazón. Pero la Escritura nos muestra que cada uno se descarrila como una ovejita que pierde el norte y va en busca, como el hijo que va en busca de derrochar los talentos, los bienes, todo lo que se le ha dado, y se aparta del Padre. Pero llega un punto en el cual cada uno de nosotros va a sentir ese extravío, va a sentir esa ausencia, va a sentir esa pérdida. Y sabes, es interesante pensar en esto. No porque Dios está haciendo algo para
juzgarnos, ¿te das cuenta? Sino más al contrario, está haciendo algo para que tú y yo podamos abrir los ojos. En algún punto de nuestra historia todos nos hemos desviado, todos hemos salido y hemos sufrido las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado. Hemos sentido el dolor o la ruptura el dolor de la ruptura, del quebrantamiento en nuestro corazón. Hemos sentido cómo promesas se han roto, hemos sentido cómo nuestras relaciones se han destruido, no solo de nosotros para con los demás, sino de los otros que están alrededor de nuestra vida hacia nosotros mismos. Hay una serie de situaciones que han pasado alrededor de nosotros y la verdad es que todo se ha generado porque simplemente nos hemos extraviado del norte al que deberíamos ir. Y estas tres historias nos muestran, nos ayudan a reconocer y nos ayudan a ver que Dios no está preparándonos, está esperando con un bat, como el Mundial de Béisbol ha pasado en estas pasadas semanas, con un bat para que venga, pase por aquí y va a ver cómo lo agarro. No, al todo lo contrario. La historia del hijo pródigo nos muestra que Dios es ese padre que está esperando con brazos abiertos, que no espera a que tú llegues a este lugar, sino que sale a tu encuentro. Si no, me pregunto, ¿quién de nosotros que estamos aquí podría decir, no, es que yo he sido el primero en dar paso de acercarme a Dios? Ninguno. A cada uno de nosotros, si tú eres sincero y completamente franco, y te sientas y dices, a ver, analizaré cómo ha sido que yo empecé a escuchar del Evangelio. El Evangelio ha llegado a ti, a través de alguien, a través de alguna persona, a través de alguna forma, aunque sea de un panfletito, de un canal de televisión, de una prédica por internet. En alguna manera el Evangelio ha llegado a ti. Esos son los brazos del Padre alcanzándote antes de lo que pensabas. Y aun cuando reconoces esto, es bueno que tú y yo estemos bien seguros de esto, de esta búsqueda que el Padre hace por nosotros. En las tres historias hay algo consistente, que la búsqueda de aquel que es el dueño, que es el que le pertenece a estas cosas, es persistente y constante hasta hallar lo que se había perdido. Así que quiero dejarte esto bien entendido. Puedes correr todo lo que tú quieras, todo lo que desees. Dios no se cansa y nosotros sí. ¿Has visto la película Búsqueda Implacable o Taken? ¿Has visto cómo el padre va en búsqueda de la hija? Hazte cuenta, esa es la versión moderna del hijo pródigo. Esa es la búsqueda de Dios, es implacable. Y Él no va a descansar hasta que tu corazón lo reconozca y se acerque nuevamente a Él. Y hay muchas situaciones que podrán guiarte a este punto. Puedes correr, puedes tratar de huir, puedes generar los argumentos que tú y yo prefiramos. Podemos poner las barreras y poner las excusas y poner todo lo que tú quieras. Pero va a haber un punto en el que tu corazón necesita encontrarse con Dios. Y después de ese punto tu vida no puede ser igual. Quiero decirte que esto es una buena noticia, no es una mala. No es que Dios va a venir y va a decir, bueno, entonces ahora tienes que seguir mis reglas y aquí todo es con mano de hierro. Para nada. Sino tú vas a empezar a entender que todos los principios, todo lo que Dios nos habla en la Escritura, no es una obligación por imposición, sino más bien es una práctica que tú y yo vivimos a consecuencia del amor que recibimos. Y tú y yo vivimos y realizamos lo que realizamos, servimos, hacemos lo que hacemos por consecuencia del amor de Dios en nuestra vida. Y esto es algo muy valioso, porque nos cambia la imagen de la iglesia tan errada que se ha tenido y se tiene por muchos años. La verdad es que la imagen de Dios es de un pastor tierno, amoroso, que con alegría levanta a la oveja perdida, levanta a aquel que está perdido. Y sabes, hoy hay dos opciones en las que tú y yo podemos entender esto. Quiero decirte que este versículo no está completo, sino termina completándose así. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y como te digo, el contexto muestra cómo Él ha llevado ese perdón, ha gestionado esa libertad, ha dado esa posibilidad de que tú y yo seamos reconciliados con el Padre. Y sabes, tú y yo tenemos dos opciones para pensar o concluir en esta mañana. La primera es que ciertamente hoy tú estás extraviado. Ciertamente hoy tú puedes estar perdido. Ciertamente hoy tú te puedes encontrar en esto que te describí al principio, viéndote al espejo y pensando por qué nada de lo que está en mi vida tiene sentido, porque todo está tal vez de cabeza, o por qué sientes, o por qué tienes esa sensación. Y es que hay algo que falta allí que pueda ordenar y ayudarte a encontrar paz, y esa es la figura única que Dios puede ocupar. Y la otra opción es que tú realmente ya hayas sido hallado, ya hayas sido rescatado. Tal vez tú eres la ovejita que en un tiempo estuvo extraviada y ahora ha sido encontrada. Pero lo interesante de esto es que no te olvides que hay fiesta alrededor de eso y hay muchas otras ovejas que necesitan ser halladas y encontradas. Hay muchas otras personas que están perdidas, que tienen la misma sensación que tal vez tú y yo recordamos haber tenido o no. Algo que pasa con todos los que tenemos una fe de muchos años. ¿Quiénes tienen más de 10 años de estar aquí en la iglesia? O sea, no solo aquí, sino de haber conocido al Señor. ¿Alguien tiene más de 10 años? Esto es una advertencia para todos los que tenemos más de 10 años. ¿Saben? Después de los 10 años hay cosas que se olvidan. ¿Y saben qué es una de las cosas que se olvidan? Cómo nos sentíamos cuando no teníamos a Cristo. Eso es uno de los riesgos más grandes que tú como creyente y yo como creyente podemos tener. Jamás olvides cómo te sentías cuando no tenías a Cristo, porque esa es la realidad de muchas otras personas que hoy están viviendo. Y quiero decirte que hoy tú y yo tenemos estas dos oportunidades de pensar. Esta salvación tan grande y ese perdidos y hallados es una posibilidad para todos, abierta para todos, extendida para todos. Sea que tú estás viviendo esta presión hoy, o sea que tú hayas sido una de las ovejitas que ha sido hallada, no quiere decir que porque fuiste hallado ya todo cambió. Vas a seguir necesitando estar en esos brazos del pastor, en esos brazos del Padre, en esos brazos de amor de Dios. No de mí como pastor, ¿no? Sino en los brazos de Dios. Claro que te puedo dar un abrazo con todo gusto. Pero la verdad es que tú y yo necesitamos seguir yendo a los brazos de Dios. Y sabes, estas dos figuras nos ayudan a entender de que tú y yo, sea cual sea el punto de la historia en la que estemos, no necesitamos correr más. Si hay algo que te puedo decir con todo mi corazón en este día, es que no necesitas correr más. Deja de correr. Te vas a cansar. ¿Sabes cómo te sientes hoy? Si sigues corriendo va a ser mucho peor. Vas a tocar un fondo mucho más difícil, más oscuro, más feo. Deja de correr. Tienes la esperanza de encontrarte con Dios. Y no es que va a cambiar todo de un momento a otro como magia, pero Él va a empezar a ordenar lo que hay aquí y aquí. Y te va a salir. Vas a salir de ese pozo. Te va a sacar de ese lugar oscuro. Y vas a sentir vida como nunca antes la has sentido. Quiero decirte que de animarte a que tú puedas meditar en eso en este día. Quiero pedirte que tú y yo juntos en esta mañana podamos celebrar la cena del Señor. Pero ahorita que celebramos esa cena, mientras tú y yo tengamos ese pancito y ese juguito aquí en nuestras manos, podamos tomar un minutito mientras coloco una canción y la canción va sonando. Tú y yo podamos tomar ese tiempo y medita y piensa. Y sabes, aquí a todos la careta nos puede engañar a todos, ¿te das cuenta? Pero aquí hay uno al que no puedes engañar. Te has venido a encontrar hoy con el único que no puede ser engañado,
con el que ve todo lo que hay detrás de la máscara, con el que ve todo lo que hay aquí en el profundo del corazón. Y sabes, mientras escuchamos esa canción y tú tienes ese pan y ese jugo que simbolizan el cuerpo, la entrega, el sacrificio de Jesús, te invito a que tú puedas meditar en esa realidad. Puedas resolver un poco, aunque sea de esta pregunta: ¿soy realmente yo esta oveja perdida? O tal vez, sí Señor, ya me he encontrado contigo y tal vez me estaba haciendo al que estaba perdido, pero hoy reconcíliame, quiero reconciliarme contigo, quiero estar contigo, quiero acercarme a ti. Y sabes, no hay una oración efectiva que yo pueda hacer para cambiar eso en tu vida, porque el único que puede entregar y rendir su corazón eres tú. Yo no lo puedo rendir por ti. El único que puede rendir su vida delante de Dios eres tú, porque el que dejará de correr eres tú, porque el que seguirá y se acomodará en los brazos de amor del Padre eres tú, el que llorará, el que abrirá su corazón eres tú, el que dejará que Dios transforme, que saque la inmundicia de allí y que renueve lo que hay aquí adentro eres tú. Así que por favor, mientras hoy tomamos el pan y el jugo, puedes pasar a agarrar el pan y el jugo, siéntate luego en tu asientito y medita mientras escuchamos la canción. Señor, que en este día podamos recordar nuestra mente, nuestro corazón. Venga de nuevo a recordar esto, la obra de la cruz. La verdad es que para nosotros aquí, ya sea por cultura o por haber sido expuestos a tu evangelio, sabemos que ha sido la cruz. Y si tal vez nunca lo hemos contemplado, esa salvación, ese sacrificio ha sido por cada uno de nosotros.
porque nos has amado, porque como ese padre descrito, como ese pastor descrito en la historia hoy, como incluso esa mujer descrita, Señor, que ha buscado implacablemente recuperar lo que había perdido, tú has obrado para darnos salvación, para recuperar nuestro corazón, para recuperar nuestra integridad. Tú nos amas. Y a veces se hace tan difícil de poder entender y ver que tú nos amas, pero nos amas. Señor, ayúdanos a dejar de correr, ayúdanos a dejar de ser indiferentes a esta muestra tan grandiosa de amor que nos has dado. Ayúdanos a saber que todo eso, ese sentimiento de estar indefensos, todo ese sentimiento o esas sensaciones o esa realidad de vulnerabilidad que tratamos de esconder muchas veces detrás de muchas máscaras, es lo que tú estás buscando alcanzar, no para dañarla, sino para llevarnos con brazos de amor, restaurarnos, reconciliarnos contigo, para poder dejar de estar realmente solos. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, porque tú puedes ver más allá de lo que todos vemos aquí. Tú puedes ver las realidades, todo el dolor, la aflicción, la destrucción que hay realmente dentro. Te pido que hoy nos restaures. Amada Iglesia, te pido que puedas participar del pan y del jugo, agradeciendo a Dios por esa obra tan hermosa que nos ha dado, que ha hecho. Gracias, Señor. Te amamos, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Gracias por recordarnos hoy de esta hermosa opción y posibilidad que tenemos. La única en verdad, pero que en este tiempo se ve como una opción más. Pero es la única real, que transforma y da libertad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Iglesia amada. Que Dios te bendiga mucho. Medita, por favor, en esto. No solo hoy, sino cada día de nuestras vidas.